Buenos días, diputado. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Buenos días, Diego. Un gusto saludarlo. Un saludo a todos los oyentes de La Razón Radio. Una precisión, no es que yo haya sido disidente de Comunidad Ciudadana. He criticado abiertamente a Comunidad Ciudadana y por eso me han apartado. Bien. Porque fíjese lo que está pasando, y esto yo lo dije hace básicamente un año. Por la falta de liderazgo, por la falta de democracia interna, por la muy mala conducción, muchos han tomado otro rumbo. Algunos se fueron con Manfred Reyes Villa. El FRI ahora se ha ido con Tuto. Comunidad Ciudadana, el mesismo, mi gran crítica es por qué ha sido funcional al gobierno, al arcismo, y ha abandonado los principios y las propuestas de nuestro programa de gobierno del 2020. Y yo me he puesto a trabajar en generar unidad junto a muchos otros actores políticos, muchas organizaciones, agrupaciones políticas y ciudadanas, y también varios precandidatos. O sea, mire la ironía, quien sigue con los postulados, los programas de gobierno y los principios de Comunidad Ciudadana es justamente este diputado a quien le dicen disidente y me han sacado de todos los grupos y todo, en fin, no participo en nada de SC, porque tenemos que trabajar la unidad. Lo que yo siempre he dicho, y usted hacía recuerdo, a noviembre del 2018, una reunión en que varios actores políticos de entonces, que casualmente son los mismos de ahora, hablaban de unidad. Un par de semanas antes de esa reunión a la que se hace referencia, se inició Comunidad Ciudadana con una alianza entre plataformas ciudadanas, 51 plataformas ciudadanas. Yo fui artífice de esa alianza, junto a muchos otros, por cierto, y esa alianza entre la ciudadanía, plataformas ciudadanas y Carlos Mesa se dio mucho antes de que entrara el FRI a la alianza poniendo la sigla. En ese momento nos decían que era solo la sigla, que no importaba, que después iba a haber un congreso y se iba a cambiar los estatutos y toda esta lógica izquierdista del FRI, cosa que no era cierto y nunca ocurrió. El FRI ocupa una parte, yo creo que un tercio de la bancada de Comunidad Ciudadana, y sus integrantes tienen una clara identificación de izquierda, para mí radical, vienen del mundo sindical y se han caracterizado por viabilizar los proyectos, las intenciones políticas del gobierno que nosotros desde la oposición considerábamos inadecuadas, como aprobar la ley del oro, como aprobar los presupuestos sin modificaciones, como aprobar créditos sin la transparencia, sin la efectividad que debería tener una medida de ese tipo. En fin, son muchos los ejemplos, han copado espacios en la directiva, en las directivas camarales y también en comisiones, en comités sobre todo. Entonces, lo que está pasando y yendo a cómo está funcionando el tema de unidad nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho la marcha forzada con que han querido darle a esta unidad. Recordemos que primero aparece Tuto Quiroga anunciando que se está postulando con el FRI. Muy respetable la posición de don Tuto Quiroga, pero yo creo que el FRI es agua y aceite con el programa de gobierno que nos presentó Tuto Quiroga, que por cierto tiene muchos aspectos interesantes y yo considero positivos. Luego, Carlos Mesa sale básicamente despechado a decir que el FRI lo ha traicionado. Ahí lo vemos justamente. Horas después, al día siguiente, salen los cuatro expresidentes, dos de ellos, los cuatro candidatos. Entre los cuatro suman 9 candidaturas presidenciales en el pasado, por supuesto, suponiendo que Luis Fernando Camacho no es su representante. Entonces, estamos muy a la expectativa porque venimos trabajando un grupo grande, como decía, de organizaciones políticas, actores políticos, precandidatos, en generar unidad. Hace 6 semanas les hemos mandado cartas a cada uno de estos personajes. Los hemos visitado personalmente
para pedirles que se sumen a una unidad que llamamos unidad disputada. No creemos en un pacto político entre unos cuantos, como más o menos lo están mostrando, que ya en este evento era gracioso escuchar, unos gritaban Samuel, otros gritaban Tuto, ¿no? No, esa no es la vía, no es con pactos cerrados, no es una unidad pactada. Eso lo han intentado desde el 2005 y han fracasado, no solamente en que no generan la unidad, sino que además dispersan el voto y llevan a la oposición a derrotas electorales, una tras otra, tras otra. Nosotros lo que le hemos planteado es la unidad disputada. Tengamos unas primarias abiertas y ahí se disputa el liderazgo, la propuesta de cada quien. Ahora, diputado. Ahí en esa mesa, en la foto que veíamos, diputado, es decir, entre Carlos Mesa y Camacho, diputado, recuerdo que estamos en radio. Sí. Perdón, Diego. Una pregunta, usted proponía las primarias que por las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Legislativa, conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral, decidieron prácticamente eliminarlas, ya no están en el escenario, diríamos. Exactamente, precisemos aquí un poco. Existía un sistema de primarias cerradas, que solamente le sirvieron a Evo Morales el 2018 para dos propósitos. Justamente para cerrar el paso a esos nuevos liderazgos que venían de las plataformas ciudadanas, que nos queríamos organizar en partidos políticos para terciar en elecciones, pero nos dijeron no, tiene que haber primarias y nos cortaron un año, el año electoral. Entonces todos tuvimos que ir a buscar un partido político y otra vez aparece el FRI. Yo doy la sigla. No había sido para nada gratis. No había sido para nada gratis ni para nada de forma patriótica. Entonces, el tema es, fíjense, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, que aparecen firmando este acuerdo de unidad, en la bancada tienen 55 diputados. Podíamos haber acordado unas primarias abiertas, que es lo que necesitaba. Entonces, esta rosca política, CC, creemos, por supuesto, el MAS que le conviene, nos cerraron al pueblo boliviano la posibilidad de tener primarias abiertas oficiales, organizadas por el Tribunal Electoral. Cerraron esa posibilidad. Ahora nos hablan de unidad y les planteamos, la vía es primarias abiertas. Si no lo quiso hacer la rosca política, unas primarias abiertas oficiales, pues desde la ciudadanía nos estamos organizando para hacer primarias abiertas ciudadanas, digitales, con la aplicación de un celular. Ya he escuchado a Samuel Doria Medina decir que el método no es tan importante, pero digamos abierto de alguna manera eso. Falta que se pronuncien Tuto Quiroga y Carlos Mesa. Otros precandidatos, como Branko Marinkovic, se ha pronunciado abiertamente de que el sistema adecuado es de primarias abiertas. Y esto es lo que llamamos la unidad disputada. Nosotros repetimos, ratificamos la invitación que les hicimos hace varias semanas a los 4 personajes. Súmense, sumémonos todos, todas las agrupaciones políticas, todos los que queremos democracia y un nuevo rumbo para el país, a esta unidad disputada e impulsemos estas primarias ciudadanas digitales. Diputado, esa es la vía para generar una candidatura única. ¿Cómo podrían convivir yendo a este escenario con tantas diferencias? Usted mencionaba aliarse con el FRI sale muy caro porque no están, digamos, muy activos en la campaña, pero llegado el momento de levantar la mano y dar quórum en la Asamblea a ciertas leyes, ahí ya se ve lo caro que cuesta el acuerdo. ¿Cómo pueden entonces en estas oposiciones convivir, por ejemplo, un Manfred Reyes Villa y lo que propone, con un Branko Marinkovic y lo que propone, un Tuto Quiroga, un Carlos Mesa, que ya se quedó sin partido, y un Samuel Doria Medina? Porque entendemos que agendas, todos hablan de democracia, todos hablan de libertad, sin embargo, llegado el momento de aplicar ciertos proyectos, hay unos que tienen una mirada más privatizadora como Branko Marinkovic y otros menos, diríamos.
Justamente, Diego, de eso se trata la unidad disputada. No se tienen que poner de acuerdo. En lo único que se tienen que poner de acuerdo es en respetar el resultado. Y ni siquiera eso, ahora lo explico, pero como usted dice, si Branko Marinkovic tiene un programa claramente liberal y Manfred Reyes Villa tiene un programa más estatista, extractivista, más al estilo de lo que hay, para dar ejemplos, no se tienen que poner de acuerdo en nada. Solamente los ciudadanos tenemos que votar en nuestra aplicación y si gana Branko Marinkovic, pues todos apoyaremos a Branko, y si gana Manfred, pues todos apoyaremos a Manfred. Así de simple. Eso se trata unidad disputada, no se tienen que poner de acuerdo en nada, ni en colores siquiera de una sigla política o de una, no, nada. Simplemente es tener unas primarias para no dispersar el voto opositor. Entonces algunos dirán, no, es que Manfred está muy cerca al gobierno. Pues es la opinión de unos. Otros dirán, no, para mí Manfred sí representa una buena opción de oposición. Entonces, ¿cuál es el problema? Y sobre todo, ¿cuál es la hipocresía? Insisto, el sistema, la rosca política, que le negó al país la posibilidad de tener unas elecciones primarias abiertas, oficiales, vinculantes, ahora que no se vayan a negar a participar en estas elecciones que la ciudadanía va a hacer. Y la vinculación, lo vinculante de estas elecciones va a ser lo moral. Y no estamos aquí apostando a lo moral de los candidatos, estamos apostando a la moral de la ciudadanía. Porque si gana el candidato A en estas primarias abiertas y el B insiste en ser candidato, pues esa moral de la ciudadanía le dará un voto castigo contundente y el candidato lo va a saber. Y por lógica propia, si tiene algo de inteligencia y sentido de autopreservación política, pues va a retirar su candidatura y más bien va a intentar sumarse a la candidatura del ganador. Ese es el sistema que nos queda, ese es el único. Insisto, lo ideal hubiera sido unas primarias abiertas, oficiales, vinculantes, pero la rosca política de Comunidad Ciudadana, de Creemos con el MAS, nos lo negó. ¿Por qué? Todavía no le han dado la explicación al país, la vengo exigiendo. Y justamente por eso me dicen disidente y por eso me apartan, porque yo presenté un proyecto de ley para tener primarias abiertas. Inclusive Carlos Mesa había presentado meses antes un proyecto de ley que el objetivo era bueno, me parecía que tenía algunas fallas, por eso lo mejoré, pero no quisieron ni apoyar su propio proyecto de ley para tener primarias abiertas. Pues bueno, ahora vamos a hacer las primarias ciudadanas y hay suficiente respaldo. Muchas organizaciones políticas, partidos políticos, precandidatos como Branko Marinkovic, ¿no? O personalidades como Marcelo Claure, que dice que van a apoyar con recursos para que esto salga bien, la logística, etcétera. Entonces, ahora ya está la decisión más en las manos de la ciudadanía. Yo soy escéptico de este pacto político de cuatro que han presentado, ¿no? De la unidad pactada tradicional de siempre. Ojalá me equivoque, pero yo creo que esto no pasa de enero, ¿no? Ya vimos al día siguiente o el mismo día inclusive, de esa firma, de ese anuncio con bombos y platillos de unidad, sale Tuto a decir que él va a seguir siendo candidato, lo propio Samuel, sale después Carlos Mesa y gente de CC diciendo que no, que Carlos Mesa ya está buscando su otra sigla, y también he escuchado a representantes, al senador Montero de Luis Fernando Camacho, diciendo que Luis Fernando Camacho sí o sí va a ser también candidato. Entonces, espero equivocarme y que esa unidad de alguna manera cuaje. Estamos viendo que hay un bloque tradicional que quiere hacer la unidad pactada a lo tradicional, esa fórmula fallida, pero una y otra vez desde el 2005, fallida desde todo punto de vista, porque no genera ni unidad y mucho menos una fórmula ganadora. Entonces, ahí está el bloque tradicional y nosotros estamos trabajando en el bloque emergente de la unidad disputada, donde hay liderazgos emergentes. Invitamos a todos los precandidatos. Esta invitación va abierta al doctor Chi, va abierta a otros precandidatos que quizá no han participado en los 4 encuentros nacionales que hemos tenido para construir esta unidad disputada, pero eso sí que es abierto. Y si los señores los 4, Doria Medina, Tuto, Carlos Mesa y Camacho,
dicen que su propuesta también está abierta a todos, pues estamos hablando de lo mismo. Nosotros estamos hablando de lo mismo, pero con acciones y con hechos. Hemos propuesto unidad disputada, hemos propuesto una aplicación, la aplicación ya está lista, estamos haciendo las pruebas pilotos. En enero será lanzada masivamente para que todas la podamos bajar y poder hacer pruebas y luego tener una votación en el primer trimestre, probablemente fines de febrero o marzo. Entonces, ahora, yo diputado, creo que ahora la unidad está en manos de la gente, no en manos de los políticos. ¿Cómo van a, un poquito hablando de esta aplicación que ya adelanta, está lista y está en etapa, diríamos, de prueba? ¿Cómo van a evitar, por ejemplo, que yo tenga 4 cuentas y pueda votar 4 veces? Hay sistemas técnicos muy importantes. Primero, no es solamente con tu cuenta que te vas a inscribir con tu carnet. Entonces, a no ser que tengas 4 carnets, que puede ser el caso porque hay fraude, pero primero, tu carnet. Segundo, se va a verificar tu militancia. Si tienes militancia en el movimiento al socialismo, simplemente no vas a poder votar. Esto es para la oposición, que los masistas tengan sus propias formas de resolver sus candidaturas y su tema político. Y no son los únicos, son sistemas informáticos. Esto no es un invento que se haya hecho, se ha acudido a empresas internacionales de primer orden mundial que tienen experiencia en esto y obviamente tienen mecanismos para evitar los evidentes peligros, hackeos, o por decirte que haya guerreros digitales unidos con bots para intentar votar. No, están todos los elementos técnicos para evitar ese tipo de abusos. Bien, subsanada esa duda, diputado, usted mencionaba cuando veía la foto de los 4 sentados en la mesa del 18 de diciembre, decía son más de lo mismo, ¿no? Manfred Reyes Villa decía son una juntucha, Branko Marinkovic decía son una juntucha de la vieja política. ¿Cuál es su criterio respecto? Esto obviamente es su criterio personal, ¿no? No de la agrupación que lo acompaña. ¿Cuál es su criterio respecto a, por ejemplo, un Branko Marinkovic que ya adelantó irá con la sigla del ADN? Primero, yo no dije es más de lo mismo. Solamente he dicho recuerdo esas ocasiones, ha habido varias veces, ¿no? O sea, no quise ser peyorativo. Sí, en realidad es como que rememora el pasado, quiso ir por ahí. Exacto. Ahora, su pregunta sobre Branko Marinkovic es definitivamente un liderazgo emergente. Es primera vez que se lanza a una candidatura a la presidencia. Entre los otros 4, entre el bloque tradicional, suman 9 candidaturas a la presidencia y 2 vicepresidencias que terminaron en presidencias de la República. Entonces, definitivamente, eso es lo tradicional. Branko Marinkovic es primera vez que se lanza. Lo mismo podría decir de Rodrigo Paz. Algunos dicen, no, pero es hijo del expresidente ya, y ha sido alcalde, y ha sido concejal, y ha sido diputado. No es nuevo en la política, pero es primera vez que está planteándole al país una candidatura. Y así hay nuevos candidatos de diferente calibre, llamémoslo, y también con diferentes visiones. Hay que mencionar a don Vicente Cuellar. Es definitivamente nuevo en la política y primera vez que lanza una candidatura. Lo propio la economista Amparo Vallevián, está Carlos Bert, que si bien tiene una larguísima trayectoria política como senador, como diputado, etcétera, es primera vez que busca una candidatura presidencial. Entonces aquí estamos viendo claramente que hay, por un lado, el bloque tradicional de los que ya han sido 9 veces candidatos a la presidencia de la República y 2 de ellos han sido presidentes, y hay el bloque emergente, donde quizá las figuras más claras son las que acabo de mencionar, pero no son las únicas. Entonces, de eso se trata la unidad disputada. Todos, o sea, todos los que tengan una pretensión, pues van a entrar en esta carrera electoral y probablemente va a haber, y ese tema se está discutiendo, va a haber diferentes etapas. Primero, los que no pasen un umbral, pues se quedarán por fuera, porque
Sí, cualquiera tiene el legítimo derecho a ser candidato a la presidencia, pero si no tiene un mínimo apoyo, pues no va a estar, digamos, en la elección final, en esta primaria que decimos, en esta primaria ciudadana, pero definitivamente todos pueden participar. Diputado, ¿cree que, por ejemplo, a un Branko Marinkovic, que usted califica como un candidato emergente, le pese el haber sido ministro de Economía de Yanine Áñez y todo el tema vinculado a las tierras, el que nuevamente la tan cuestionada sala del Tribunal Constitucional Plurinacional le haya devuelto más de 30.000 hectáreas de tierra? Probablemente le va a pesar y justamente de eso se trata una campaña. Creo que todos los candidatos, figuras públicas, tienen aspectos positivos que juegan a su favor y algunos aspectos negativos que pueden jugar en su contra. Me imagino que durante la campaña Branko Marinkovic atenderá esos temas que usted comenta, pero también Branko Marinkovic representa una visión liberal de la economía, una visión liberal del país. A mí, personalmente, me gustó mucho cuando se dirigió a Evo Morales y le dijo: Evo, usted representa la economía de la coca y lo que eso significa. Yo represento la economía de la soya y lo que eso significa. La economía de la soya es la economía no solamente cruceña, sino es quizá el sector privado más sólido de la economía boliviana. Entonces, justamente son los temas que se van a ver en una campaña política, en unas elecciones primarias ciudadanas, que es lo importante. Sobre cada candidato se verán y la ciudadanía evaluará los aspectos positivos del candidato, los aspectos negativos del candidato y dará su opinión. Además, esto es muy importante, vamos a promover activamente los debates entre los precandidatos, algo que ha estado ausente en las últimas 5 elecciones generales, porque Evo Morales se negaba a debatir con nadie. Lo propio hizo Luis Arce Catacora, no había debate, lo que había era una gran propaganda política desde el Estado con fondos públicos, una utilización vergonzosa e ilegal de recursos públicos, de recursos del Estado en favor de la candidatura oficialista de Evo Morales, y decía: yo no debato con nadie. No, ahora tenemos que promover ampliamente el debate entre todos los precandidatos. Insisto, la solución y la vía, y la invitación está abierta, es por las primarias ciudadanas digitales, en una unidad disputada. No se tienen que poner de acuerdo, solamente tienen que participar en los debates, todo lo que tienen que hacer. Diputado, ¿cuál es su opinión respecto al otro precandidato que ya tiene partido político, Manfred Reyes Villa, que decía: las alianzas no sirven, los pactos, las juntuchas no funcionan? ¿Cuál es su opinión? Bueno, estoy dando opiniones personales, ¿no? Totalmente personales, Manfred Reyes Villa como usted, ya ha actor sido político. candidato 2 veces. Entonces, presentarse como la alternativa nueva, alguien que ha sido candidato presidencial 2 veces y ha estado en política desde que yo casi que recuerdo, ahí en los años 80 ya era concejal en Cochabamba, después varias veces alcalde, prefecto, etcétera. Es un candidato, tiene la polémica de que últimamente parece haber estado muy cercano al masismo, concretamente al presidente Arce. Es un cuestionamiento que la población le hace y él tendrá que dirimir. Justamente en unas primarias abiertas va a ser la población la que va a decidir: no me parece opositor o sí me parece un buen opositor, ¿no? Esa es justamente lo positivo de tener estas primarias ciudadanas digitales. ¿Y qué piensa de Miguel Roca? ¿Y dónde está parado Miguel Roca rumbo a las elecciones del 2025? Miguel Roca está parado en la construcción de este frente de unidad. Lo más importante, yo tenía un padre historiador y él me enseñó una cosa: lo importante no es ser Colón, lo importante es que se descubra América. ¿Y qué es el descubrimiento de América en esta analogía para Bolivia? Es que Bolivia tome un nuevo rumbo. Para tomar un nuevo rumbo, un rumbo diferente y positivo que nos aleje de la crisis económica, de la debacle institucional, de la podredumbre de la justicia, de cómo
golpea el narcotráfico y las economías criminales y se destroza el medio ambiente, eso es lo que nos ha dejado el masismo. Se necesita un gobierno sólido, fuerte, que rechace todo esto que significa el movimiento al socialismo que acabo de mencionar. Y eso solamente se puede generar con un proceso previo de unidad, con una candidatura única, porque el próximo gobierno tiene que ser muy sólido. Entonces, Miguel Roca está trabajando militantemente en construir, además no soy el único, junto a muchísimos otros actores políticos, y aquí tengo que destacar a Agustín Zambrana, Virginio Lema del Búnker, que han persistentemente desde hace más de un año insistido en esta idea. Somos muchísimas las personas que estamos trabajando en esto. A mí me han elegido como coordinador nacional y ese es el rol fundamental que Miguel Roca está jugando en este momento, porque considero que Bolivia necesita otro rumbo. Ahora, en lo personal, yo creo que ese rumbo es liberal, ¿no? Tenemos que dejar el estatismo, el extractivismo rentista, tenemos que dejar que los políticos traten de controlar todo en la economía. Yo considero que tenemos que recuperar el país para la gente y rediseñarlo, reconstruirlo, y que sea un país donde sobre todo la economía no sea del gobierno para los que gobiernan, sino construir una economía de la gente y para la gente. En eso está Miguel Roca. Una última, Miguel, hemos hablado mucho de la oposición. ¿Cómo ve al movimiento al socialismo y al gobierno que también justo en el 18 de diciembre se veía a un Luis Arce encabezando un acto en la Plaza Murillo en la que prácticamente ya daba línea y daba a entender que él va a ser el candidato a la reelección con la sigla del MAS porque ya la tiene controlada? Y en paralelo, en el trópico de Cochabamba, el expresidente Evo Morales decía, con el MAS o sin el MAS, vamos a ir. ¿Cómo ve esto? Bueno, más allá de la discusión de que si Evo Morales está habilitado o no está habilitado, que no lo está legalmente, el MAS ya no se agotó su modelo, sino mucha gente dice se agotó el modelo del MAS. Digo, no, ya es evidente que el modelo fracasó. No es que hubo un buen modelo que funcionó y después se agotó, no, el modelo fracasó. Y desde el inicio estaba fracasado porque solamente se basaba en gastarse los recursos del gas que gobiernos anteriores encontraron reservas, construyeron gasoductos, firmaron contratos de exportación y a Evo Morales y al MAS les entró la plata. Entonces el modelo era cómo gastar la plata y no cómo generar riqueza. Entonces el MAS, no cabe duda que en estos últimos 20 años o más, en los últimos 30 años de construcción de un movimiento, de un partido político, sigue teniendo el apoyo de una parte importante de la población boliviana. Quizá, desde mi punto de vista, no están entendiendo con claridad lo que ha planteado el MAS y lo que ha significado lo que llaman el proceso de cambio, pero tiene ese apoyo. Entonces el MAS tiene un desafío histórico grande, como el MNR. El MNR, que sí hizo una verdadera revolución de cambios estructurales, al final se dividió entre varios partidos. Y el MNR después siguió gravitando, después, digamos, de su periodo hegemónico de la Revolución Nacional del 52 al 64, inclusive que tuvo incidencia durante los gobiernos militares que lo siguieron, pero después el MNR siguió dominando la política a través de versiones que parió el MNR de derecha, como el MNR de Víctor Paz, o de izquierda, como el MNR de Hernán Siles. Y también salió ahí un partido político de Walter Guevara y otro partido político de Juan Lechino Quendo, etc. El MAS tiene el desafío histórico de poder convertirse en una expresión política legítima del pueblo boliviano, porque este ahora ha sido un gran conglomerado de sindicatos prebendales unidos por un gran embuste de prebenda en el que se han gastado y farreado la riqueza de toda Bolivia. Entonces, si han invertido tanta plata del pueblo boliviano en esa prebenda, en generar todos estos movimientos, ahora el desafío es si pueden generar un instrumento político de verdad, con carga ideológica, con planteamiento de país, de verdad,
para, digamos, los años venideros. Pero ahora sin la plata, sin la prebenda, ya sin el embuste, sin la trampa. Ese es el gran desafío que tiene el MAS. ¿Eso quiere decir que usted ya está descartando una posibilidad de reelección de Luis Arce? ¿Solo se está refiriendo, diríamos, al lado evista? No, no, no. Bueno, Luis Arce en las encuestas no es candidato. Las encuestas lo ponen por el suelo. Tiene el aparato del Estado y no puede utilizarlo en su campaña política, aunque sabemos que este personaje lo último que le importa es la ley, o la legalidad o la constitución, lo mismo Evo Morales, ¿no? Pero si Luis Arce insiste en una candidatura, es simplemente porque está pensando en una salida al estilo Maduro, no es otra cosa, y es un peligro real, es un peligro real. Este anuncio de Luis Arce de ser candidato básicamente dice: yo voy a llevar el país al estilo Maduro. No me importan los resultados, es como dicen, ya tenemos los resultados, ahora solo importan las elecciones. Luis Arce no tiene la más mínima posibilidad de apoyo del pueblo boliviano de ser elegido en las urnas, pero insiste en ser candidato porque siente que tiene el poder. Y fíjense lo que está pasando, fíjense lo que está pasando. Han cerrado el Parlamento en los hechos, han impuesto una directiva que no tuvo mayoría en votos para ser directiva en la Cámara de Diputados, y esto con la complicidad del ala mesista de Comunidad Ciudadana, quieren ser directiva, pero no tuvieron los votos. Es por eso que no ha podido sesionar la Cámara de Diputados. No han permitido que el Parlamento funcione para tratar la ley del presupuesto. Y en la ley del presupuesto la van a aprobar por decreto ley, como hacía García Mesa, como hacían los dictadores militares, y no solamente aprueban el presupuesto, quieren con eso aprobar artículos que cambian la ley del Banco Central, permitirle a unas autoridades truchas nombradas a dedo, también violando la ley y la Constitución, ¿no? Interinos, que vendan nuestras reservas de oro, que las hipotequen, que hagan lo que quieran con las reservas de oro. Van a aprobar los primeros días de enero por decreto ley, al estilo de los dictadores militares, una disposición que dice que te pueden confiscar tus bienes, tus mercaderías, si no quieres vender al precio, no puedes vender al precio caprichoso que fija el gobierno de todos los productos, porque su política económica es un desastre que ha disparado el dólar allá prácticamente a 12 o más, y entonces suben los precios, pero el gobierno, la solución o sea, para el gobierno no es solucionar el problema económico, sin decir: si vendes por encima de lo que yo digo, te quito tu mercadería. Si vendes tus dólares por encima del 6.96 que yo digo que vale, te quito tus dólares y te meto a la cárcel. Eso lo están aprobando por decreto ley. Entonces, es muy peligroso lo que ha sucedido ahora que lo menciona Diego. Arce proclamándose candidato cuando no tiene el más mínimo apoyo ciudadano, es decir, que quiere llevar al país por la vía de Venezuela por un fraude a lo Maduro. Entonces, es muy peligroso, es lo que estoy diciendo. El MAS como un movimiento tiene un apoyo popular, que si alguna vez históricamente estuvo rondando entre el 25 y el 30%, hoy día estará pues entre el 10 y el 15%, pero es importante. El gran desafío del MAS es justamente reinventarse y hacer partidos políticos. Y veamos otra vez la historia. ¿Qué pasó con el MNR? El MNR fue derrocado el 64. Volvió Víctor Paz Estenssoro con Banzer en una dictadura y con la Falange, y ahí se pensaba que el MNR había terminado de morir. 21 años después, el MNR volvió y ganó las elecciones en dos versiones diferentes: Siles Suazo y Paz Estenssoro. Ganaron las elecciones entre los dos del 78, del 79, del 80, del 85. El MNR, que sí hizo una revolución real, cambios estructurales en el país positivos, desde el punto de vista de largo plazo de lo social, se reinventó y reapareció en varios partidos. Ese es el desafío del MAS, pero Arce lo está tomando a la dictadura, más o menos como hizo Vance. No, yo aquí tomo el poder por las armas, con los tanques y con las metrallas, y me quedo. Ese es posiblemente el camino que esté tomando Arce, pero se está olvidando que Bolivia ya tiene 40 años de vida, de vivencia democrática, y el pueblo boliviano no se aguanta un dictador suelo de esa calaña. No lo hará, se está equivocando mucho, presidente Arce.